José Miguel Márquez, entrenador. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que es un hueso duro el que tenemos hoy. Sí, sin duda. Creo que como tío del Betis, si hubo un equipo que mereció la victoria, ese fue el Villarreal por todo lo que generó. Es un equipo que a nivel ofensivo genera muchísimas situaciones. De hecho, así hablan sus números, que lleva 9 goles a favor, creo que son, y uno solo en contra, como el que encajó el otro día. Partido de máxima exigencia, pero a la misma vez para encararlo con la máxima confianza para ver si en el día de hoy llega a ese punto de inflexión. ¿La alineación qué os parece? ¿Os gusta, Josemi? Sí, creo que es bastante interesante, y estábamos comentando aquí ahora que ante la baja sensible de Lamela, que creo que era uno de los jugadores que estaba haciendo más determinante en los últimos partidos, es buena solución esa por la que ha apostado Lopetegui, ¿no? Por la de Zurnava, jugando parece ser por delante de José Ángel Carmona, que le va a dar un poquito más de profundidad al equipo, con ese clásico suyo de sacar centros sin necesidad de tener que salvar al posible lateral que lo marque. Sí, que son dos canteranos, Quique Salas y Carmona. Sí, yo creo que por méritos propios, ¿no? Ya no solo por darle continuidad a esa línea defensiva, como tú comentas, Carlos, sino que es que creo que tienen gran parte de culpa de esa solidez que en estos 2 últimos partidos el equipo está mostrando, y con más mérito aún tratándose que 2 de ellos son 2 canteranos, debutantes en la categoría, gente de la casa, y que creo que no es fácil dar el nivel que hasta ahora están demostrando. ¿Cómo juega este Villarreal de Unai Emery? ¿Cómo ataca? ¿Cómo defiende? Josemi, vamos a ir por partes, ¿no? Comentar que en la fase ofensiva juega con un 4-4-2 clásico de Emery, pero sí con la particularidad de la figura de Lo Celso, ¿no? Que es un jugador que lo utiliza de extremo en izquierda, pero que parte hacia adentro, y cuando ahora profundicemos en esta fase vamos a ver lo relevante que tiene su figura, ¿no? Y a nivel defensivo, pues cargan ese sistema, ese 4-4-2 claro. A lo mejor Sevilla también hoy hace uso de él y priorizan cerrar los pasillos interiores para dejar al rival la salida por fuera, como ahora también profundizaremos. Hablando de la fase defensiva, en este bloque alto hacen uso del 4-4-2 en rombo, siendo Parejo el que va a saltar en el día de hoy, pensamos que con Fernando, y los extremos, tanto Chukwueze como Lo Celso, van a intentar cerrar eso, que no haya pases por dentro, y a partir de que haya pases fuera, saltar ese pase para acosar de una manera muy intensa al rival e intentar recuperar ahí en banda para coger al rival abierto, y a partir de ahí generar una situación de contraataque. Ya en el bloque medio, si como vemos en esta imagen, sí hace uso de ese 4-4-2 ya más marcado, pero sí es importante que ha conseguido en este equipo Unai Emery, que cuando los laterales se hacen muy altos, como en el día de hoy puede ser, por ejemplo, Acuña, tanto Lo Celso o Chukwueze en el día de hoy no rehuyen en hundirse con los laterales y convertirse en un momento dado en un 5-3-2, como se puede apreciar ahí en esa imagen. Sevilla tiene que tener mucha paciencia, llevarla de lado a lado, como si ni más lejos hizo el otro día el gol Betis del pase de Luis Enrique a Rodri. Viéndonos en la fase ofensiva, aquí hablábamos de la particularidad que tiene este equipo y lo importante que es la figura de Lo Celso, ¿no? Que creo que es un equipo con una clara propuesta de atraer para atacar los espacios. ¿Cómo lo hace? Con la amplitud de Pedraza y con Lo Celso metiéndose dentro, generando esa superioridad. Por eso creo que el Sevilla hoy, con Jordán, Oliver Torres, Isco y por supuesto con Fernando, Lopetegui pretende protegerse ahí muy dentro, porque creo que es como el equipo intenta ahí embobar a los rivales por dentro para después atacar los espacios por fuera con Pedraza, como digo. En la imagen número 2 vemos como en esa salida de balón los centrales se hacen muy amplios, y Lo Celso una vez más lo vemos ahí dentro para intentar abusar de la secuencia de fuera, dentro, fuera, y con Pedraza ya a partir de ahí atacar la profundidad con los desmarques de ruptura de Jason que ya tan acostumbrados tienen en esta jornada de liga, ¿no? En la imagen número 3 es por el otro perfil, pero es más de lo mismo, por eso decimos ahí que es una idéntica situación a la imagen número 2, donde Pau Torres, que tiene esa capacidad de filtrar, no teme en filtrar esos pases a Lo Celso, que se mantiene entre líneas, para a partir de ahí meter ese pase y sacarla fuera una vez más con Pedraza y generarle la duda al lateral. Por eso creo que en el día de hoy es súper importante la comunicación tanto de Carmona como con Jordán, que será el que esté ahí en el perfil diestro. Y ya por último, la alternativa que también tiene, por eso es un equipo que con tantos recursos, tanto caracterizan a Emery, que él desde la amplitud es un equipo que también recurre al juego directo por el poderío que tiene un jugador arriba como Jason. Acá que creo que es importante este matiz, que al River Betis le hicieron mucho daño, que esos ataques posicionales, si el Sevilla hoy está ahí alto, intentan embalar a los rivales
por banda derecha, Lo Celso, para acumular muchísimos jugadores, espacios muy reducidos para a partir de ahí, con un primer toque, sacarla fuera, una vez más con Pedraza, que es un jugador que tiene muchísimo recorrido y lo está demostrando en estos 2 últimos años. Y por último, que si el Sevilla, por momento, que lo va a necesitar, actuar más desde la contención, juntar las líneas, defender en campo propio, es un equipo que los centrales tienen buen pie, que te meten pase a la espalda y que tienen velocidad arriba, sobre todo con Jackson, con Chukwueze y la alternativa de banquillo de Jeremy Pino. Situaciones de contraataque, que también es un equipo que lo domina bien. Carbetti le hicieron mucho daño a partir de eso, en esas salidas de balón, intentar ahogarlo en banda y a partir de ahí recuperar y conectar con los avanzados para pillar a los rivales separados y a partir de ahí generar situaciones de peligro. O la situación de lo que hablamos siempre, ¿no? Lo importante que es finalizar la jugada, de que si no, que haya una buena presión tras pérdida, porque si no tienes jugadores muy verticales donde al contraataque y a la hora de defender en campos abiertos es complicado y es un equipo que castiga bastante. Antonito, con este análisis de nuestro rival, sí, con el contexto en el que se presenta el Sevilla, ¿qué partido prevés y sobre todo qué partido hay que jugar para sumar los 3 puntos? Pues el partido yo creo que evidentemente lo ha analizado muy bien. Yo creo que el Sevilla hoy va a tener que ser, como estamos hablando en esta semana, ¿no? Sobre todo dominar las áreas, sobre todo ser fuerte en tu área y sobre todo contundente en el área contraria. Y yo creo que se va a ver un partido en el centro del campo donde yo creo que ahí va a estar el quid de la cuestión. En el Villarreal, Gerard Moreno, Trigueros, Foy. Sí, sobre todo la de Gerard Moreno, creo que es un jugador es importante, ¿no? Muy importante, junto con Lo Celso. Yo creo que todo lo que tiene que ver a nivel ofensivo pasa por ello. Creo que lo que ha conseguido Unai Emery desde ese 4-4-2 y no ser tan previsible como han sido en otros equipos utilizando ese sistema, creo que tiene mucha culpa Gerard Moreno por esa cantidad de registros que maneja, cuando se descuelga, cuando cae a derecha. Evidentemente es un gran finalizador, pero sobre todo creo que también habla bien del Sevilla, el respeto que le tiene, metiendo ahí una especie de tribote con Coquelin, Capu y Parejo. Y en ataque, por lo tanto, es Isco por dentro. Sí, en ataque es un 4-2-3-1, 4-4-2, Isco haciendo de media punta. En el trabajo defensivo más el 4-4-2, Isco con Rafa Mir, pero evidentemente en ataque va a hacer lo que él es habitual en él, ¿no? En descolgarse, pedirla más al pie, intentar asociarse ahí tanto con Jordán como con Oliver Torres, como con el propio Rafa Mir, y es llamativo lo que estábamos comentando aquí ahora, ¿no? También lo del Villarreal, que es Lo Celso el que hoy hace de comportamiento más de delantero en el trabajo defensivo, pero es verdad que a nivel ofensivo cambia poco, ¿no? Porque él se mete hacia adentro, Lo Celso idem de lo mismo, y es Pedraza el que por banda izquierda genera todo lo que tiene que ver con el ataque. La primera llegada con cierto peligro. Sí, más clara de lo que podemos llegar a pensar. Creo que el Villarreal ha asumido riesgo en esa salida de balón, como también hizo la semana pasada en el campo del Betis, donde el Betis generó 2 ocasiones claras en la primera parte y está porque es Albiol que logra interceptar, si no podíamos estar hablando de una clara oportunidad para haberse adelantado el Sevilla. Voy a refrendar también ese buen arranque de temporada en lo individual de Oliver Torres. Sí, creo que es un jugador que tiene esa capacidad de sorprender entrando desde segunda línea, de reponerse hasta ante una situación que seguramente no hacía agradable para él, como es quedarse fuera de la lista de Champions. Creo que habla muy bien también de su profesionalidad y el compromiso. Cuando a los jugadores de ese perfil les salen las cosas bien, la verdad que a todos nos da mucha alegría porque creo que es más que merecido. La jugada del gol. Es Jesús Nava, como tú decías, Carlos, quien recibe ahí en amplitud y después Isco hace un pequeño desmarque de ruptura para recibir las paradas entre central y lateral. Jesús Nava da un pase muy preciso para que no caiga en fuera de juego y después la creatividad que tiene Isco, que de un pase a lo mejor donde que nadie ve y da ese pase atrás con la llegada de segunda línea de Oliver Torres, como hemos comentado antes. Ahora bien, por supuesto, lo decimos el día del Español, queda un mundo. Sí, por supuesto, pero... Es muy importante esto, claro. Pero no solo como decimos, el buen trato que está teniendo con balón, que ni mucho menos el equipo se está complejando, sino también me atrevería a decir que el Villarreal es un equipo, como hemos hablado en la previa, que vive mucho de su reinicio, de atraerte para atacarte la espalda, y el Sevilla creo que le está pagando con su propia medicina. Creo que Lopetegui es muy inteligente poniendo ese 4-4-2, protegiéndose mucho por dentro con los extremos, y está logrando recuperar, como ha sido la ocasión que hemos comentado en el minuto 5 de Jordán, como después logrando dividir esos pases o esos envíos que están optando en las últimas situaciones, tener ningún tipo de problema a nivel defensivo hasta ahora. Una ocasión, aunque sin finalizar jugada, pero era necesario ese paso, ¿verdad?
Totalmente, lo estábamos aquí comentando que no queríamos ver un partido con la cantidad de tiempo que todavía queda donde fuera un constante achique de agua, ¿no? Porque después Sevilla tampoco hoy por las características de los jugadores tiene el campo, tiene quizás fuelle para poder contraatacar, jugadores como que son más de ir al pie, como Isco, como incluso Rafa Mí, evidentemente Oliver Torres y quizás a lo mejor que te puede dar un poquito esa posibilidad es Jesús Nava, ¿no? Pero se ha rehecho bien, ha conseguido tener esa secuencia de ataque elaborado, de dar varios pases consecutivos en campo rival y también lo que conlleva eso a la hora de descansar y creo que es interesante el haberse rehecho ante esa dinámica de partido que estábamos viendo. En ocasiones claras no ha tenido el Villarreal y que sigue siendo así. No, digo hasta el momento. Ninguna, quizás un disparo que vimos tímido de muy lejos de los Celsos, desde un envío directo que ganaron la segunda jugada, pero después creo que... Y luego una, no sé si de Jackson, que también un disparo dentro del área porque salió fuera. Exactamente, que salió fuera. Tiene la pelota del Villarreal, pero el equipo está defendiendo bien. Sí, muy bien, lo que estamos hablando, está concediendo poco, no, parece que no está demasiado incómodo ante cuando tiene que estar con ese comportamiento más en contención, pero sí es verdad que queda todavía mucho partido y tampoco del gusto de nadie que se alargue mucho esa situación, que por el momento es lo que hablamos, cuando se logre la recuperación, si no se puede contraatacar, que se tengan ataques elaborados precisos, como sobre todo no tener pérdidas innecesarias, que es lo que ha castigado a Sevilla en los primeros partidos de Liga. Como ha ocurrido ahora, ha llegado la primera gran ocasión del Villarreal, pero una pérdida de Jordán. Exactamente. Además, pérdida, error no forzado. Esa es la diferencia, o sea, en el momento que tú pierdes el balón de esa manera, ellos pero ahí, salen se ha jugado también... Pero muy bien, sí, porque por un lado evita la posibilidad de penalti, evidentemente, y obliga al jugador a llevarlo hacia afuera, que es lo que tocaba en ese momento. Por esas pérdidas, ¿verdad? Es que hay que tener cuidado. Es lo que estábamos hablando, es lo que ha condenado al equipo en esos partidos que se han hecho tan buenas primeras partes y que un gol que normalmente venía como consecuencia de esto cambiaba el panorama que estaba teniendo esos partidos en las primeras partes, ¿no? Quizás a priori en ataque uno de los futbolistas más desequilibrantes, peligrosos, ¿no? Sí, pero ante la baja de Gerard Moreno estaba haciendo él el rol de Gerard Moreno y Coquelin el rol de los Celsos. Yo, intuyendo el 11 que podía sacar hoy el Villarreal, pensaba que los Celsos iba a seguir jugando en izquierda después, evidentemente, como comentábamos en la previa, con el rol ese de media punta, y Alex Baena era el que iba a hacer de Gerard Moreno. Y pensaba que iba a hacer Coquelin entonces sustituido, pero ha optado por los Celsos, no le estaría gustando lo que estaba viendo, pero creo que es una baja que el Sevilla tiene que aprovechar porque todo el juego ofensivo de esta jornada del Villarreal ha pasado por las botas de Gerard Moreno y de los Celsos. Claro. Sí, lo que estáis comentando, creo que el Sevilla, a pesar de que está defendiendo bien en ese repliegue bajo, cuando recupera le cuesta enganchar 3 pases consecutivos, incluso hemos visto ante pérdidas que le han podido costar caro y creo que hay que esforzarse, ganar un poquito en confianza en ese sentido y también a ver si Rafa Mí da soluciones también un poquito más en ataque, si no al espacio para poder agarrarla y a partir de ahí que la gente coja un poquito de aire. ¿Cómo estáis viendo esta recta final del primer tiempo? Parece que el Sevilla se ha sacudido un poco de ese dominio del Villarreal, se está defendiendo tanto en campo propio y creo que es que está interpretando bien cuando recupera, está jugando un poquito más al espacio, que Rafa Mí, dentro de que tampoco es un jugador rápido, está intentando hacer esos esfuerzos para desahogar al equipo y ahí en este caso Jesús Nava que ha logrado agarrarla y no ha podido tener opciones de finalizar, pero sí de aguantarla, que ha venido esa falta y ya a partir de ahí el equipo coge aire, descansa y aparece este ataque elaborado que estamos viendo. Hay un matiz que me fijaba eso del minuto 25 así, que el día del Español, fruto de que era el debut en este caso de Quique Sales, segundo partido de José Ángel Carmona, que Bono cuando había un reinicio, a pesar de que Lopetegui le pedía que intentara salir en corto, de que asumieran ciertos riesgos, de que no todo fuera a jugar directo, pero Bono la tiraba, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, hoy ya se ve la jerarquía que los chavales están cogiendo en el equipo, que están decidiendo jugar con ellos sin ningún tipo de temor y eso habla bien de la confianza que tienen los compañeros en ellos dos. Bueno, de momento vamos a jugar. No, pero es para no agotar la ventana, creo. Para no agotar la ventana. Vale, sí, yo creo que va a intentar aguantar los segundos es algo que quedan. Que iba a comentar, digo, a ver si es posible. Claro. Que a Dimitrovic preparándose, calentará ahora en el descanso con José Silva, el entrenador de portero probablemente, que si hay un momento para lesionarse como portero, el mejor es ese, para el compañero que entra, que tenga ese cuarto de hora para calentar y no agotar la ventana esta en un cambio
en la portería. Mismo, bueno, puedes de nuevo Pasas aquí sin entrar problema. con eso, es que había pasa Esto por es aquí. directo, esto es directo. Claro, son las cosas del directo. Bueno, de hecho son las 5:12, el partido ha terminado, el primer tiempo ha terminado un poco tarde, por si acaso Dimitrovic intensificar el calentamiento, ¿no? Sí, pero las sensaciones, según estamos viendo de los médicos, eran de que es un problema que le va a impedir, creo, continuar la segunda parte. Ojalá que no, pero bueno, por mirar el vaso medio lleno, lo bueno es que ahora viene ese parón y a ver que, en caso de que sea una lesión relevante, a ver qué alcance tiene y que le diera tiempo recuperar en este parón. Hay que tener una máxima confianza en este jugador. Creo que el otro día en Copenhague demostró de su valía. Además, creo que en el día a día tiene que tener un nivel competitivo muy alto y después, evidentemente, en los equipos como en el Eibar, donde ha demostrado ha tenido continuidad, ha demostrado ser un portero de muchísima garantía. Pero finalmente se marcha Fernando. Castigado físicamente, Sí, seguro. que viene- Claro, viene- tendrá alguna claro. molestia. Y lleva una tralla de partido. Entendemos que increíble. Gudel pasará a jugar por delante Eso de la es. defensa y Nianzú con Quique Sala. con Quique Sí, Sala. Nianzú por Fernando. Son los dos cambios en este tiempo de descanso que ha introducido Lopetegui. Primeros segundos. Nianzú de medio centro, Carlos. Nianzú de medio centro. De medio Pues, centro. entonces Nianzú, claro, bueno, Gudel estaba haciendo un buen partido ahí en el centro de la Y a ver qué defensa. versión da el Nianzú, que evidentemente Claro. desconocía para todo y bueno, evidentemente genera interés a ver cómo se desarrolla en esa demarcación. Pues Nianzú haciendo de Fernando en este segundo tiempo. Pero claro, todo lo que se haya hablado en el descanso, muy pronto ya cambia. Claro. Josemi. Realmente creo que es un desajuste a nivel defensivo que es raro verlo en primera división. Creo que un gol que te hagan esa transición de dentro es muy complicado verla en primera división porque la gente que maneja el oficio y que juega en esa demarcación sabe que ahí tiene que haber un futbolista ocupando ese espacio, dando ese equilibrio y evitando esa posibilidad de pase interior. Después ya la finalización está en manos de ellos. Es verdad que quizás les sonríe un poquito la suerte, pero es que no se puede dar lugar a que Claro. encaren a tu esa portero de facilidad. esa manera. Claro. Importante siempre, ¿verdad? Cuando encajas un gol, cómo reaccionas. Más todavía a ver cómo encaja el equipo el gol muy pronto después de reanudarse el encuentro, ¿no? Por lo pronto ha cambiado la posición tanto a Gudel como a Nianzú porque Sí. es verdad que ha sido muy destacable, ¿no? El error. Lo que espero que el Chaval se reponga jugando a lo mejor en esa posición que es más habitual en él y tenga la máxima confianza en su buen hacer y haga una segunda parte. Pero es verdad que es un resultado inmerecido, que no había pasado nada y que al Sevilla una vez más lo castiga después de haber hecho tantas cosas bien durante tantos minutos. Claro. Segunda ventana de cambios para el Villarreal que refresca su ataque. Muy interesante los cambios que hace, evidentemente un equipo con muchos fondos de armario, que tiene mucha artillería en el banquillo y mete a Danjuma y a Jeremy Pino y le va a dar más verticalidad por fuera con la sustitución de Coquelin. Sí. El momento más complicado para el Sevilla en el partido. Sí, mucha gente con tarjeta, con lo que ellos ahora mismo tienen en el campo y al hilo de las posibles sustituciones, no sé, incluso se me ocurre hasta la posibilidad de Carmona, porque con lo que tienen ellos por fuera y estando con tarjeta amarilla, a lo mejor retrasa a Jesús Nava y mete a Suso por delante, no sé. Igual que la posibilidad de que sea Telles por Acuña, sobre todo por lo que tienen ellos por fuera, que hay que tener mucho cuidado en esos 1 contra 1 que tienen jugadores tan verticales y tan desequilibrantes. Los cambios. Se retiran Carmona y Acuña. Los dos laterales que, por cierto, estaban con amarilla ambos. Lo que hablábamos era sensato, son cambios sensatos, evidentemente con un rendimiento más que aceptable por parte de los dos, pero con tantísimo tiempo todavía por delante, con tarjeta, con los dos extremos que ellos tienen ahora mismo, no puedes arriesgar en tener laterales con tarjeta. En contexto de cómo estaba siendo el partido, ¿no? Que se está poniendo muy feo. Sí. Y a ver si esto puede, no sé, puede servir para, ¿no? Sí, para que el equipo... Totalmente, yo siempre pienso que cuando hay una jugada de esta que te sonríe el fútbol, porque es verdad que es una jugada que está muy al límite, que se da la secuencia que seguramente Emery visualizaba con esos cambios, que quería que
que se diera y bueno, cae un fuera de juego muy al límite, y eso, lejos de generarte inseguridad e incertidumbre, creo que tiene que darte energía de saber que sigue empate, que el tiempo pasa, que todavía te quedaba un cambio que ha entrado el Papu ahora y que a ver si le da al equipo esa energía y ese tener balón que estaba adoleciendo el equipo hasta este momento. ¿Cómo lo veis? Yo creo que mejor, después a raíz de ese gol anulado. De ese penalti quitado, ¿no? Perdón, exactamente, ese penalti anulado por el fuera de juego de Jeremy Pino, creo que le ha dado esa energía que estábamos comentando, que la entrada del Papu Gómez también creo que le ha dado un poquito de más presencia ofensiva al equipo y a ver si es capaz de darle continuidad a esta dinámica de partido en los minutos finales. Muy buen partido de central. Sí, Fácil, no es fácil. Hablábamos que después de que él era consciente, el Shabbat, de que había cometido ese error, de que la dinámica que está el equipo es un error que le podía hacer mucho daño y sin embargo retrasa su posición, es un partido más que decente, rehaciéndose de ese error que ha tenido en el gol del Villarreal. José, para ti, ahora cuando llegue el parón y tengamos todos, pero por lo que estamos viendo, ¿hay motivos para, después del parón, ver ese Sevilla que esperamos? Sin duda, creo que era importante encarar este parón que todo el mundo deseaba con esos 3 partidos a nivel de puntos, 3 partidos que no eran sencillos, fuera de casa, que muchas veces se desprecia el Copenhague y creo que como local tiene unos números muy a tener en cuenta. Y, yo lo dije el miércoles, yo quiero ver al Dortmund, claro, en Copenhague. Creo que el Sevilla estuvo mucho más cerca de la victoria que el propio Copenhague y después lo que hemos hablado ahora, ¿no? La capacidad de haber hecho el partido que hoy ha hecho, a excepción de Cerró, que lo ha condenado bastante, ante un Villarreal con la entidad y el fondo de armario que tiene la plantilla, a pesar de la ausencia que tenía. A partir de ahí, creo que ese proceso que ahora se va a vivir en el parón no es solo para resetear, como estabais comentando, sino para jugadores como Dolber, Januzaj, Suso, incluso el propio Isco, que mejore aún más todavía ese estado de forma, encuentren esa versión y a partir de ahí creo que vamos a ver un equipo que va a crecer sin lugar a dudas. Y que ese centímetro en el que están fuera de juego le hace llegar también tarde. Es decir, que si a lo mejor... Yo creo, Carlos, que se precipita en ir tan cerca a Jeremy Pino, porque tú tienes que proteger la espalda y ahí debes de dejar que reciba, a partir de ahí proteger tu espalda y jugártela en el 1 contra 1. Sí, no, yo creo que es más que te hace diagonales, claro, y que es un jugador que es vertical y como te coja medio metro, estás muerto. Estás muerto. Ahí estoy de acuerdo con vosotros, pero me refiero, si a lo mejor no hubiera habido fuera de juego, estamos hablando ya por hablar. Ahí son, pero es muy poco. Bueno, muy poco. Bueno, no hay continuidad tras el descanso. ¿A qué se puede deber? ¿O qué hay que hacer para alargar eso? Creo que en el caso de hoy, igual que otros tantos días, son errores puntuales, incluso me atrevo a decir errores individuales, errores tácticos más que técnicos, pero individuales. Y ya en primera división reponerte a un error de ese tipo, con la situación en la que está el Sevilla, en ese proceso de muchos jugadores, como siempre decimos, no es fácil. Por eso hay que poner en valor lo que ha hecho el equipo en los últimos 3 partidos.